Ya. Hola a todos, nos encontramos en el podcast del Círculo de Lectores. Esta vez nos acompaña Ricardo Sumalabia, que acaba de publicar Enciclopedias de Carnaval, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que recoge 3 de tus libros de minificción. Este, Vamos a empezar con una. Bueno, bienvenido Ricardo al podcast del Círculo de Lectores. No, gracias, yo agradecido aquí de estar en este espacio. Yo quiero comenzar con una pregunta, y es que la minificción es un ejercicio de la escritura que tiene muchísimo más arraigo y desarrollo en América Latina que en otros lados del mundo, ¿no? Y en muchos casos, al inicio, me refiero a hace, ¿cuánto? 10, 15 años, no era considerado literatura en sí, sino como una suerte de ejercicios, ¿no? Ingeniosos, en muchos casos inteligentes, pero ha ido ganando espacio en la medida en que quienes la desarrollan han trascendido la simple anécdota para poder capturar al lector en emociones breves, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a inclinarte por la minificción? Bueno, nuevamente gracias por invitarme aquí en este espacio. Y, a ver, vamos por partes. Primero, la minificción en realidad ha existido siempre, desde el inicio de la escritura, digamos. Es más, desde las narraciones orales, incluso la brevedad, la concisión ha formado parte de este tipo de narrativas. Sin embargo, parece que con el tiempo nadie estaba tan pendiente de ponerle una etiqueta, un nombre genérico, ¿no? De alguna manera lo mismo pasó con el cuento. Fíjate que para ponerle el nombre cuento también tardó mucho, ¿no? Entonces, resulta que este tipo de escritura, ya si vamos al plano pues de lo publicable, lo escritural, ha estado presente pero con distintos nombres, ¿no? Misceláneas, relatos breves, y además porque no ha tenido una forma tan exacta, es decir, como no se acercaba al cuento, estaba como entre el cuento y el poema, digamos. Y eso lo dejaba en ese espacio ambiguo, lo cual también lo hizo muy interesante para muchos creadores, lo cual fue bueno, digamos. Fue bueno porque permitió que muchos escritores, poetas o narradores, pues, probaran esos puntos intermedios. Por ejemplo, Vallejo, ¿no? Que tiene algunos textos maravillosos, hizo algunos poetas mexicanos, argentinos, el mismo Borges, por ejemplo, ¿no? De las épocas de las vanguardias, sobre todo. Pero ya si avanzamos en el siglo XX, es verdad que desde los 80 como que la crítica, sobre todo, antes la crítica norteamericana y luego ya en el ámbito hispánico, sí hubo una preocupación por darle partida de nacimiento, ¿no? Pero era eso, darle una partida de nacimiento para ya un bebé, ya un hombre, una mujer que ya existía, ¿no? Entonces, es más, y nunca se pusieron de acuerdo del todo, porque es microficción, minicuento, hay toda la lista es amplia, y hay teóricos que han explicado, digamos, por qué utilizar una categoría y no otra, todo totalmente válido, pero desde el punto de vista del creador, da lo mismo. A mí, en todo caso, como escritor, me da lo mismo. Ya como profesor, pues ahí trato de poner las cosas en orden. Claro. Pero al momento de escribir, yo me aproximo a esta forma breve de escritura a finales de los 80, principios de los 90, por dos razones. Una razón, digamos, muy personal y otra más académica, si quieres. La personal es que, y lo he contado ya en múltiples oportunidades, yo he sido siempre una persona ansiosa, ¿no? Aunque soy muy vinculado con los temas orientales, la tranquilidad, lo sé. Bueno, digamos que esa paciencia te ha permitido controlar. Exactamente, lo he dicho tal cual. Entonces, cuando yo quería, como muchos de nuestras generaciones o precedentes, escribir cuentos, en que nosotros en español, aquí en Perú, escribimos cuentos pues de 10, 15 páginas, somos promedio, ¿no? 8, ya entre 8 y 15 páginas, yo no podía. Tenía una historia, tenía un argumento, quería avanzar y a la segunda página terminaba. Eso me generaba ciertas frustraciones, ¿no? O sea, no puedo escribir. Con el tiempo, ya viene la parte académica, vinculándome con los estudios asiáticos, con el haiku japonés, con los koan chinos, con toda esa expresión breve, y todo lo que ello implicaba además, ¿no? Había una suerte pues, de espiritualidad detrás de todo ello, y una estética que ha marcado pues, a varias culturas asiáticas. Y me dije, bueno, me empecé a sentir bien, me dije, no tengo por qué sentirme frustrado, digamos, puedo escribir bajo estas modalidades. Y lo que consideré un error, lo llevé, digamos, como una virtud para mí.
y eso me dio mucha libertad, me dio tranquilidad, y ya fíjate cómo asumir algo al principio como error de escritura, luego se convierte en algo distintivo de tu manera de expresarte, ¿no? Entonces, encontré esa modalidad, encontré una manera de narrar, encontré mi voz también en esta estructura, y así continué, pero por supuesto también es que había lecturas que me acompañaban, no solamente lo asiático. Por otro lado, puedo mencionar también al surrealista. El surrealismo también siempre me ha interesado. Bueno, todas las vanguardias y posteriormente el surrealismo y sus formas breves, sus formas libres de escritura también me han activado mucho a mí para la escritura. Y luego, por supuesto, cuando leía Monterroso, bueno, ya antes se mencionaba Borges, estas antologías de los cuentos breves, que antes se llamaba así, los cuentos breves, ¿no? Cuentos breves. Entonces, era una cuestión realmente de nombre, pero yo ya estaba ya involucrado en ello. Borges tenía esta que, parafraseando, pero no me acuerdo exactamente, era: mi mujer se convirtió en un fantasma, y soy el lugar de las apariciones. ¿Ese es? Ese es la Arriola. Arriola, ¿no? Ese es Arriola. Creo que Borges tiene este poema que dice, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos brazos fallecía, me acuerdo el nombre. Matilde Urbacher. Sí, ¿no? Pero claro, perdón la introducción, pero ¿cuál es la distancia de una minificción? Eso también está todavía en un limbo, ¿no? Sí, y está bien que sea así. No, yo he leído textos teóricos que dicen 200 palabras, 250 palabras, una carilla y media, todo eso puede funcionar en algún momento, digamos, para algunos escritores que prefieren, pues, estar bastante bien delimitados en cuestiones de espacio. Para mí no. Hay una investigadora, Irene Andrés Suárez, que definió estas formas breves, justamente como lo que mencionaba antes, como un texto que está entre el cuento y la poesía, y que finalmente la brevedad de la dimensión es una cuestión de actitud. Esto me gustó muchísimo, es una cuestión numérica, ¿no? Porque ¿quién determina lo grande, lo pequeño? Es muy subjetivo. O sea, es imposible determinar qué es grande y qué es pequeño. Todo eso va a depender de un lugar y un momento específico, ¿no? O sea, decimos, los peruanos son altos, vienen pues los normandos, dicen, no, somos enanos. Pero claro, todo depende desde dónde lo mires y cuándo lo mires. Pero lo que tiene que haber es en su momento una actitud. Y una actitud que además que implica no solamente la dimensión, sino la estrategia de escritura. Es decir, estás escribiendo algo que sabes que no es exactamente un cuento, que no es exactamente un poema, pero que se nutre del cuento, del poema, de la crónica, del texto periodístico, de muchas otras formas genéricas más de escritura, y que luego le da eso, su distinción es muy curioso, pues paradójico, le da distinción a algo inacible en realidad, ¿no? Como digo, a mí eso me gusta, por eso es que yo, bueno, además es muy curioso, porque creo que es uno de los géneros que más decálogos tiene. Ah, mira. O sea, los microrrealistas, digamos, tendemos a, porque nos piden además escribir como las normas, las leyes, pero no las cumplimos. Hace poco también lo dije, y es muy curioso, cuando escribimos los decálogos normalmente lo escribimos al final de haber escrito el libro. O sea, no te ha servido para lo previo, ni te va a servir para el siguiente libro, donde ya estás seguramente en otros proyectos. Pero claro, lo que pasa es que quizás lo hacemos para tratar de darle un poco más de forma y darle nombre, porque tenemos esa tendencia a que lo que tiene nombre existe y lo que no tiene nombre no existe. Uh-huh. Yo creo que por ello es la tendencia pues a delimitar, a categorizar, pero en el proceso de escritura tenemos que olvidarnos de todo. Y la minificción, para quienes nos están viendo, que son muchos jóvenes que están interesados en la lectura, ¿la minificción también tiene una estructura particular como el cuento? Bueno, hay un cuento tío que me ha gustado muchísimo, es un microcuento que es Knockout, que es más, es muy bacán porque además es un microcuento que con un final abierto, es una locura, lo digo varias veces, me encantó. Entonces, ¿hay una estructura para una minificción como en el cuento? Mira, en realidad, en toda esa variedad de hibridez que podemos encontrar en las prosas breves, en los cuentos breves, en los microrelatos, microficción, como queramos llamar, hay algunos los que más se acercan al cuento sí tienen una estructura, o sea, exposición, no desenlace, si querés. Lo básico. Lo básico, ¿no? Y claro, el asunto es cómo logras zafarte de esa estructura o que no se vea tanto la estructura en la brevedad. En un cuento más largo lo puedes disimular con muchos parafraseos, tienes posibilidades de más recursos narrativos. El asunto es cómo lo haces desde la brevedad, ¿no? Fíjate que leyendo ya muchos otros textos también a veces te das cuenta que hay fórmulas, que de repente al inicio de la escritura las puedes tener, pero luego hay que evitar. Cuando yo doy taller de escritura,
quizás esto te pueda responder. Yo me acuerdo que utilizo la imagen de las líneas guía de los dibujantes. Sabes que un dibujante, para dibujar tu rostro, hace pues una forma ovalada, traza Los ejes. algunos ejes, y a partir de allí ya va agregando, no digamos, los detalles. Pero en algún momento borra la forma ovalada, borra los ejes, borra todo lo demás y ya queda el rostro. Creo que cuando escribí un microrelato, lo que decía en mis talleres yo, era que debíamos hacer lo mismo. Debíamos poner como, en lugar de líneas guía, como frases guía, palabras guía, ¿no? Simplemente para tener el texto, y luego vamos a ir agregando las palabras, digamos, lo que queremos transmitir allí, y luego ya viene el proceso de edición, donde ya esas palabras guía, pues, que son fórmulas, ¿no? Ya muletillas, las vas sacando, las vas quitando. El problema es que de repente algunas personas se olvidan de quitar esas frases guía y se quedan, ¿no? Y lo convierten en, ya se ve la fórmula. Claro. Ya se ve la fórmula. Puede ser interesante, divertido, pero se ve la fórmula. Hay que tratar de borrar justamente ello. Ahora, en los procesos de escritura personales, ¿influye también tu edad, tu madurez, la distancia con la que ves la vida de una forma particular? Y se nota en cada uno de los libros, o sea, tú también eres consciente de eso cuando ves tus primeros textos, no una inmadurez, sino una forma particular de ver. Ves la vida a través de la ficción de alguna manera, o sea, siempre se ancla en un hecho real, ¿no? O en algo que trae la realidad. Pero yo veo, por ejemplo, que tus textos últimos son más reflexivos que los primeros. ¿Tú sientes eso? ¿Sientes que hay esa distancia? ¿Una cierta sabiduría, si se quiere? Mira, puede ser, en todo caso, creo que no estaría bien que yo le diga que estoy más sabio. Yo creo al revés. Yo creo que todos estamos un poco más sabios que hace 20 años, eso Mira, definitivamente. ¿sabes cuál es quizá la mayor sabiduría que puede tener alguien? Es saber que vas a volver a tener la intuición de cuando eras niño. Esa capacidad de asombro. Sí, exactamente. Es quizá al principio, cuando eres más joven y escribes, quieres ser más formal, quieres parecer mayor, quieres sonar a sabio, Claro. ¿no? Y cuando pasa el tiempo, te das cuenta que eso no te ha servido de nada, o de repente sí, te sirvió para tu formación, que era algo por lo cual tenías que pasar, pero creo que lo interesante es cuando vas descubriendo que lo más importante estaba en esa intuición, estaba en esa naturalidad de la infancia, esa capacidad del asombro, como bien mencionas, pero además la actitud ante el mundo, no solamente asombrarte del mundo, sino a empezar a saber recibir las cosas que están alrededor tuyo, ¿no? Que las cosas no te golpeen igual que antes, y porque la vida misma te va enseñando muchas cosas, ¿no? A ir ponderando lo que vives, lo que observas. También las lecturas, también te vas sintiendo acompañado por diferentes personas. Las lecturas de tu infancia y juventud son unas que te han acompañado, la adultez y luego, bueno, más adelante también van a ir variando esas lecturas. Y como te digo, no abandonar también la capacidad lúdica, no solamente de asombro, sino de juego, ¿no? Así como es muy curioso porque tú mencionas el último libro que aparece aquí, que es Enciclopedia Vacía, que para algunos puede parecer bastante reflexivo, para otros puede parecer bastante lúdico también. Y creo que están las dos cosas en realidad, ¿no? De alguna manera, claro, ya desde el lado del lector va a ir moviendo pues sus fichas de lectura. Es un misterio que, ¿no? Exactamente, lo lleva para cada uno para su lado, ¿no? Ahora, el título Enciclopedia Carnaval está sostenido en el argumento de una definición que tiene Bakhtin, que lo pones en el prólogo. A mí me llamó mucho la atención porque es me quedó la idea, y te pido que me la aclares en todo caso, porque tú eres el que más sabe, la idea del carnaval como como la captura de un momento, ¿no? Que puede ser un momento feliz, pero el carnaval también esconde sus oscuridades, ¿no? ¿Por qué decides tú ponerle este nombre? ¿Por qué? Mira, lo explico también en el prólogo. Hay como 3 etapas. Una primera etapa que fue el encuentro, lo narro allí, con el escritor Sergio Pitón. Me pareció alucinante ese viaje, es una cosa del destino, una cosa... Exactamente. Para mí estoy agradecido por la naturaleza de ese encuentro, claro, además, y la amistad que pudimos mantener, los consejos que él me dio, él es un sabio. Y luego, justamente él me hablaba cómo él, aproximándose a la teoría literaria, lo hacía para llevarlo al campo de la creación. O sea, no para
endurecer su prosa teóricamente, sino muy por el contrario, sino que le permitía descubrir y poder ver lo que él hacía. Y me habló de Bakhtin, y de allí, claro, yo también estaba allá en la universidad, justamente estábamos en esas lecturas, y esta idea del carnaval en el cual, por un momento, se rompen las jerarquías. Se genera la ilusión de ruptura de jerarquías, donde el rey ya no es rey, allí el bufón pasa a tener otra categoría, o sea, cada uno por unas horas puede asumir otros roles, ¿no? Donde la se trastoca, se recrea, hay una frase, se interviene en la realidad, ¿no? Esto lo escuché, lo leí también en un texto de Margarita García Roballo, que me gustó mucho cuando habla de la literatura que interviene en la realidad, utilizando el verbo intervenir de una manera artística, claro, ¿no? Una sorte de performance de la realidad. Entonces, esa imagen me gusta, y el carnaval te lo permite. Eso en un sentido, digamos, que parece la escritura de todos estos libros, y que están aquí ahora reunidos en Enciclopedia del Carnaval. Y por otro lado, lo que tú también mencionas, ese ámbito también de la oscuridad, de lo sórdido, de una nueva manera de presentar lo sórdido, donde lo sórdido ya no es tal, porque puede ser algo sórdido, pero elevado o llevado a otro plano, con ironía, con sarcasmo, un erotismo socarrón también, es decir, donde todo por un momento, algo que debería ser erótico, pues pasa al lado sarcástico, lo que debería ser sarcástico, terrorífico, lo que sea terrorífico, humorístico, o sea, todo se trastoca, todo se mueve. Y para mí, justamente, por eso escogí este título, creo yo, pues que le da allí una forma de estar dentro de un conjunto mayor, ¿no? Ahora, ¿cómo decides tú armar tus libros? Por ejemplo, específicamente en esto creo que van a leer los chicos, los lectores ahora en la Enciclopedia del Carnaval. Están tus tres enciclopedias reunidas, ¿tres, cuatro? Tres enciclopedias reunidas. Los prólogos, si bien son breves, son sumamente jugosos, sobre todo el último de Ana María Shua. Claro, para quien no es muy fan de la minificción, la microficción, te lo presenta de una manera en que te permite entender el sentido del juego en la literatura. Y el otro que me gustó mucho es el de Chimal, ¿no? Porque Chimal tiene otro tipo de visión. Este escritor mexicano tiene una visión particular de la ficción, el trabajo con lo insólito y el terror, ¿no? ¿Cómo vas armando tú cada una de tus enciclopedias? Cada una obviamente responde a una etapa particular y además tienen diferencias de años. ¿Cuántos años entre sí? Mira, a ver, el primero se publicó el 2004. 2004, ¿no? El segundo se publicó el 2016, que es cuando regreso de Francia, y el último se publicó el 2024. Casi 10 años de cada uno. Sí, ¿no? Casi, exactamente. Mira, obviamente tiene que ver también con la época. El primero empecé a escribirlo entre Lima, Corea, viví 2 años y medio en Corea, y luego lo seguí escribiendo en Lima, y tiene un poco que ver cuando me preguntaste cómo lleva la minificción, esa suerte de ansiedad que te comenté al inicio, hacía que, claro, así como una persona ansiosa nunca se queda en una sola cosa, no pasa de una, pues pasa a otra, luego pasa a otra. Bueno, ahora lo podemos llamar de mil otras razones para explicar ese tipo de conductas, ¿no? Pero esa era mi suerte después incluso de lecturas, de vivencias. Yo crecí en el centro de Lima, estudié en la Universidad Católica, estudié literatura, primero empecé a estudiar ingeniería, luego estuve viviendo en Corea, entonces he estado en muchos lugares, muchos ámbitos, muchas lecturas, muchas experiencias diversas, que hacía que escribiera algún texto que se ambientara pues en Barrios Altos. Luego escribía el otro que se ambientaba en Corea, ¿no? Ahí, o en Japón, intervenían ahí lecturas asiáticas. Luego, de Lima, mientras estudiaba literatura, ¿no? Textos metaliterarios. Entonces, eso hacía que estaba escribiendo microficciones muy dispersas entre sí. Entonces, bueno, dije, pero al mismo tiempo que son todas muy dispersas, hablan de mí. Claro. Hablan de mí. Entonces, yo necesito darle cierta unidad a esa dispersión. Entonces, ahí es donde empiezo a generar, pues, bloques, ¿no? Lo que sucede en Lima, lo que sucede con temas asiáticos, con temas policiales, me acuerdo en el primer libro, porque era mi tesina, por eso la novela policial, entonces hay muchos textos sobre el tema policial, los temas asiáticos, etc. Entonces, todo eso, dije, esa diversidad necesita algo que lo englobe,
Y ahí es donde surge la idea de la enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia que te da muchas entradas para muchos conocimientos. Y además, claro, jugar con la idea, pues las enciclopedias suelen ser enormes, voluminosas, mucha información, muy sabio. En cambio, esto es todo lo contrario, ¿no? Desde lo pequeño, ¿no? Enciclopedia mínima, digamos, y ahí había desde lo pequeño, algo más íntimo, mucho más personal, sin buscar la sabiduría, o en todo caso desde lo cotidiano, desde algo, una experiencia mucho más simple, pero no por ella menos compleja. Entonces allí ya aparece enciclopedia mínima. Enciclopedia plástica obedece a una experiencia diferente, porque sí lo empiezo a escribir básicamente en mi estadía en Francia, viví allí 10 años, y en ese momento mi ex esposa estaba haciendo una tesis doctoral en artes plásticas en la universidad, yo estaba haciendo la mía en literatura modernista peruana. Entonces, claro, inevitablemente pues iba también leyendo los otros textos, o sea, me cansaba un poco de lo que yo leía, pasaba a leer esos libros, artículos sobre las artes plásticas. Bueno, viviendo en Francia además estaba yo mucho más en contacto pues con exposiciones, con el tema artístico de la misma universidad que organizaba. Entonces, estos temas de las artes plásticas, dije, ¿por qué no asumir la escritura también como un acto, una intervención, justamente, una intervención de la realidad, y que cada microrelato sea una suerte, pues, como un cuadro, ¿no? Como un grabado, como un acto performático, ¿no? O sea, pero desde la palabra, la plasticidad de la palabra también, ¿no? El cromatismo, ¿no? La flexibilidad, todos esos elementos los quise llevar también a un libro, y es así, perdón, que se genera enciclopedia plástica. Con Enciclopedia Vacía, yo vuelvo a Lima el 2015, a mediados de 2015, ya tengo poco más de 10 años, ¿no?, aquí de haber retornado. Y mi experiencia fue distinta, porque ahí sí yo regresé para trabajar directamente con el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, donde soy director ahora. Entonces, claro, inevitablemente la mayor parte de mi tiempo pues está alrededor de estos conocimientos asiáticos, y de lecturas, y de organizar actividades y conferencias. Soy profesor de literatura coreana, me especialicé mucho más en esto. Entonces lo asiático, el mundo oriental, estaba pues por todos mis poros allí saliendo. Entonces, donde se me antojó escribir un texto breve, lo pensé más como un poemario, fíjate, no lo pensé, a diferencia de los dos anteriores, dije, no quiero escribir un libro que tenga pues 40, 50 metros, no, algo breve, como un puñado de poemas, de tratar de escoger los mejores de todos los que he escrito, y que tengan que ver con, ni siquiera con muchas secciones, solo tiene 2 secciones, la última Enciclopedia Vacía, que tenía que ver en ese momento también, desde toda esta lectura, este conocimiento oriental, con mi familia. Además, bueno, vivimos la pandemia, lamentablemente, por consecuencia de la pandemia, perdí a gente muy querida, familiares, y mi idea de familia, que siempre estuvo presente en toda mi narrativa, también se vio pues afectada, digamos, durante la pandemia, de una manera muy dura, y una manera de hacer el duelo también fue la escritura de ese libro, Enciclopedia Vacía, ¿no? Y digamos, ya teniendo estos 3 libros, pero ya terminando Enciclopedia Vacía, sí me dije, creo que es momento, me gustaría haber reunido. Digo, me gustaría. El panorama completo, ¿no? Luego viene el interés editorial, si es funcionable, funciona o no. Pues termino Enciclopedia Vacía, y una edición con personaje secundario, que iba digamos, con un poco como lo habíamos pensado, además con ilustraciones, viñetas de Eduardo Tokeshi, ¿no? Estoy muy agradecido con él. Y luego, posteriormente, es que converso con Dante Trujillo, editor del Fondo de Cultura Económica, y le planteo el proyecto y le gusta. Es allí donde ya viene todo el trabajo de darle unidad a los 3. ¿Cómo los reunimos? La pregunta de por qué juntarlos, ¿no? Y creo que, bueno, ya se hacía pertinente. De aquí, si es que me vas a preguntar, ¿escribiré otro libro de enciclopedia? En 10 años. En 10 años, en 10 años. Puede ser. Por el momento tengo otros proyectos, pero no lo descarto. Esta pregunta va por el lado del hombre y escritor. De Barrios Altos a Seúl, de Seúl a Burdeos, la sociedad cambia radicalmente, ¿no? En la forma de entender el mundo, en la forma de desenvolverse, en la forma de entender un país. ¿Cómo cambió algo en ti, en esas 3 experiencias, retornar y ver al Perú tal cual? En cómo funciona ahora, en cómo se manejan las cosas, en cómo ha cambiado el mismo peruano en su forma de ser respecto de la cultura, una cultura que además es, digamos, burbujeante, pero nunca llega a llenar el vaso, ¿no?
A ver, sí, definitivamente, no solo el Perú, sino todo el mundo. ¿No? O sea, el hecho de haber estado en Francia, desde cuando yo llegué el 2005, cuando me fui en 2015 también, ese mundo francés había cambiado. España, yo iba mucho a España, bueno, Burdeos, España es bastante cerca. Y luego volver, yo venía al Perú de visita, pero una cosa era visitar el Perú y otra cosa es restaurar. Ya. Y sí encontré nuevas dinámicas diferentes. Hubo cambios, creo yo, para bien y para mal. Lo que estuvo, creo yo, para bien fue que encontré, sobre todo en los jóvenes, muchos jóvenes. Además, estadísticamente tenemos una enorme cantidad de jóvenes en el Perú, y eso creo que le da mucha frescura a una nación que estábamos pues bastante anquilosada, ¿no? No es interesante, eso me pareció interesante. A ver, mi entorno es el universitario, entonces estoy rodeado también de jóvenes que vienen con muchas ideas, que tienen mucho entusiasmo, que quieren cambiar las cosas, y fui percibiendo muchos de esos cambios desde esa juventud, lo cual me agrada, o sea, me da esperanza que podemos seguir o sea, no solamente caer en el lugar común del destino está en el futuro, no, ahora mismo está. ¿Crees que hay esperanza? Yo creo que hay esperanza, es que no podemos perderla, no podemos perder, es como, mira, desde el momento... Eso ya raya en la fe. No, es que, sí, pero desde el momento en que uno es escritor, necesariamente tienes que tener esa fe, si no, no escribirías. Cuando uno escribe tiene una fe en algo, incluso, así se hace el escritor más pesimista, tienes una fe en que, bueno, esto se va a destruir, que se destruye ya y te entregas a esa destrucción. Vámonos al tacho todos. Lo peor es no tener a qué agarrarse, a qué aferrarse, ¿no? El vacío. Exactamente. Por eso yo creo que en ese caso, eso es lo que vi con estos jóvenes, pero también la juventud es maravillosa, pero también, por supuesto, hay falta de experiencia. Entonces uno quiere decir, mira, pero mírenlo, te hablamos desde el futuro, o sea, ya lo que hemos vivido, ¿no? Y a veces me di cuenta que también llegamos en este siglo XXI, que yo también llegué con muchas esperanzas a que no se repitan todos los terrores del siglo pasado hemos vivido de todo. Tenía esa esperanza que ya en nuevo siglo, a ver si aprendemos, y resulta que no. Bien, estos solo 26 años, en solo 26 años estamos repitiendo todo el siglo XX, pero así todo junto además, ¿no? Y eso hace pues que se haya generado también, ya no solo entre jóvenes, entre todos, muchas desconfianzas, desapegos, frustraciones. Tenemos la frustración pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Y todo eso, lamentablemente también, las patologías, digamos, han ido exacerbando. No digo que esto esté mal, sino en el sentido que llega un punto en el que percibo como que quieres criticar, comentar algo y todo es, bueno, hablas desde casi de una patología, como que todos estamos locos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy curioso porque antes como la locura era algo excepcional, ahora es tan común que ya como es parte de la norma, pues tenemos presidentes en todo el mundo, cuantos locos, pero son parte de la norma, además, ¿no? Que tienen seguidores. Entonces veo mucho desorden, veo mucho caos, y que creo, no es que yo desde la escritura busque darle sentido a todo ello, no, sino es tratar y esto es muy oriental, tratar de plantear mejor la pregunta, ¿no? O sea, no encontrar una respuesta, sino quizá un primer paso sería, vamos a plantear mejor la pregunta, a tratar, que no significa que lo vaya a lograr. Esto de la juventud, bueno, que obviamente tiene mucho de desorden, pero también de exploración y de búsqueda, uno lo puede entender desde esa misma necesidad de una toma de posición, ¿no? Ahora, tú como docente ves a toda esta juventud efervescente, pero también te das cuenta que han cambiado sus posturas y que de alguna manera son más violentas de lo que fuimos nosotros en su momento, a su manera. Puede que sí, y sería... Bueno, nosotros tampoco éramos angelitos, ¿no? Claro, pero es que justamente yo decía, pero puede ser culpa de nosotros, digamos, ¿no? O sea, no es que ellos llegaron a estas convicciones, sino que alguien también se las enseña, alguien los ha orientado, alguien los ha guiado también, y quizás los ha llevado hacia ese camino. No a todos, por suerte. Afortunadamente hay enormes excepciones, pero también es verdad que el sistema en el que vivimos también los empuja a ello, ¿no? Algo que, por ejemplo, siempre digo en mis clases, les digo, yo no estoy aquí para formar líderes. Yo no creo en esa imagen de los líderes que muchos centros universitarios del mundo lanzan pues como una estrategia de captar más estudiantes, ¿no? Acá sí formamos líderes, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, imagínense, somos 40
hay una hecatombe y solamente sobrevivimos nosotros y tenemos 40 líderes. No duramos ni una semana, o sea, nos comemos entre nosotros al instante. Necesitamos organizarnos en sociedad. Los líderes saben que cumple una función momentánea, mientras que todo el resto cumplen otras funciones. Y vamos a ir rotando, digamos, es lo democrático, y así vamos a poder sobrevivir, lo básico para sobrevivir. Pero no estamos alimentando esa noción de éxito, que lo que genera, por el contrario, es más frustración. Claro, el exitismo, ¿no? Genera pura frustración, y eso se ve también, y eso duele cuando uno ve a los jóvenes que están expresando justamente esas frustraciones, ¿no? Y quizá es posible, aquí no estoy tan seguro, que eso también los lleve a reacciones violentas. Claro, porque yo a veces conversaba con algunos chicos y en el tema de las elecciones, ¿no? Y era pero vamos a votar y que se jode el país y que se hunda y hasta que reviente todo para empezar de nuevo, ¿no? Pero muchas veces no funciona así, a veces en realidad estás votando por una condena mayor o escogiendo por una emoción. Y siempre me quedó esa duda, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque claro, nosotros ya no somos los jovencitos que fuimos entonces, los jóvenes y hermosos, donde el mañana no existía, ¿no? Entonces, y que se cierra, también es culpa nuestra, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Y tal vez el problema esté en que no hemos hecho la pregunta adecuada, ¿no? Yo creo que la escritura también puede ser un camino para plantear esas preguntas, ¿no? Yo desconfío de libros a veces que me dicen acá obtienes todas las respuestas. El libro que te explica lo que sucede. Cuando escucho eso, me entra muchas dudas, honestamente, como lector. Pero sí, la idea es, uno es el diálogo. Leer ya es establecer un diálogo, no coger un libro, leer un texto, y quizá incluso hasta no entenderlo, no entenderlo, pero sabes que hay algo más allá, que hay algo que te ha afectado, que te ha motivado ciertas sensaciones, y que tú dices, pero ¿cómo es posible que leyendo, conociendo el significado de todas las palabras, entendiendo el significado de las frases, el texto me dice una cosa, pero me está afectando de otra manera, ¿no? Hay algo inasible que se expresa a través de las palabras, pero que no son exactamente las palabras, ¿no? Algo más. Yo creo que esa posibilidad de descubrir que siempre hay algo más allá de las palabras, como hay algo más de la realidad, algo más lo que nos rodea, también nos puede permitir buscar esas mejores preguntas para poder entendernos, ¿no? Para ir terminando, Ricardo, ¿qué libros recomendarías tú de cuento, ¿no? Unos 2 o 3 libros, para quienes están iniciando en la lectura, para quienes están curiosos de querer descubrir algo? Porque yo creo que una de las cosas que aleja a los jóvenes de la lectura es que les ofrecen libros cuyos temas no son de su interés, ¿no? Y esto yo siempre lo he contado porque a mí, por ejemplo, yo tenía un prejuicio enorme contra la ciencia ficción, ¿no? Debe ser porque la ciencia ficción llegó a mí de la manera más dura e ininteligible posible, ¿no? Y de pronto, ya adulto, descubrí en una antología de la editorial Minotauro de los años 60, una selección de cuentos alucinantes, ¿no? Y siempre recomiendo este cuento que se llama El tigre mecánico, de Kit Ritz, una señora norteamericana, y me voló la cabeza. Entonces la historia es simple, es un chico que va a ver a su tío, que está moribundo, el día del cumpleaños del hijo del tío, o sea, su primo, ¿no? Entonces, para congraciarse con el primo, le compra un tigre de bengala en tamaño natural, robótico, que le cuesta todo su sueldo. Era un tipo acomplejado, tímido, un fracasado, el funcional de la oficina, ¿no? Nadie se fijaba en él. Y de pronto ve el tigre de bengala y descubre, pues, le da la curiosidad de cómo se verá en su habitación. Llega a su departamento, lo despliega y ve un animal hermoso, ¿no? Como esos que describía Borges. Pero cuando lo ve y lo acaricia, o que tenía pelos semejante al natural, y ve el brillo de los ojos del tigre mecánico, se insufla en él una suerte de fuerza, energía y valor, y su vida cambia. Entonces, yo entendí que la ciencia ficción no solamente naves espaciales y robots y todas esas cosas, sino que hay mucho más de condición humana en sus dramas, claro, ¿no? Que utilizan este soporte. Entonces, claro, eso lo descubrí de pura casualidad, encontrando el libro en una venta que vende sus patas que venden en el piso. Ahora, a quienes entrevisto ahora les pregunto eso, ¿qué libros recomiendan para acercarnos, para que los chicos que nos ven se acerquen a la lectura a través del cuento, una novela breve, una novela amplia? El varón rampante, por ejemplo, es una de las novelas que yo siempre recomiendo, me parece alucinante. Y también me parece increíble que si alguien escribiera una novela así ahora, en el Perú, no se publicaría. Pero ese es otro tema, ¿no? Es otro tema.
Mira, ahora que hablas de ciencia ficción, efectivamente, yo empecé a leerla de joven, pero no tanto, no era tan fan, sino fue justamente también ya más grande. Yo recomendaría los cuentos de Ray Bradbury. Me parecieron alucinantes porque ahí ese futuro era como lo de menos. O sea, realmente no importaba la época. Claro. Pudo ser del pasado, una historia distópica. No, lo importante es el ser humano. ¿Cómo era eso? Porque en siempre esa lo que dices, película. no importa la época. No importa la época. En El sonido del trueno, no importa la época. Exacto. Importa que el tipo va a cazar al tiranosaurio Rex y es alucinante. O sea, pero qué bacán, o sea, ¿cómo consigue eso, no? Claro, lo que pasa es que la ciencia ficción, como toda etiqueta, te juega trampa, pues, ¿no? Porque uno piensa, claro, va a lo clásico, a las fórmulas. No, pero hay una literatura maravillosa allí, lo de Ray Bradbury, pues es impresionante, si hablamos de cuentos, o ya que estoy en temas coreanos, también los cuentos de Bora Chung, que tiene 2 libros que puedo recomendar, Conejo Maldito y Utopía, donde mezcla la ciencia ficción, la fantasía, y lo contemporáneo, por supuesto. Bora Chung, tal como suena, Bora Chung, Utopía y Conejo Maldito, ¿no? Es una autora coreana que los jóvenes conocen muy bien, pues, se encuentran mucho más rápido que nosotros, sí. saben la información. Son esos libros que puedo recomendar, Bradbury y Bora Chung. Y de peruanos, por ejemplo, fíjate que el primer nombre que se me vino, pero quizás porque a mí me gustó mucho cuando lo leí, fue el libro Caballos de Medianoche, de Guillermo Niño Guzmán. Ahora se me ha venido, ahora hay nuevas ediciones, se pueden conseguir. Pero la lista podría ser larga, podría pensar también, pienso en algunos cuentos pues, de Corey Jara, ¿no? Los cuentos de Fernando Ampuero, o pienso en Adolf. Bueno, Pilar Dugui, ¿no? Que tiene cuentos policiales, sociales, o sea, tiene una variedad genérica bastante rica, ¿no? Los cuentos de Pilar Dugui, que también por fortuna disponemos ahora de nuevas ediciones. Bueno, Ricardo, ¿qué se viene ahora después de Enciclopedia de Carnaval? El vacío. Sí. No, estoy en algunos proyectos narrativos. Quiero retomar unos cuentos que había escrito hace una década casi. Los quiero retomar, reestructurar. Que los sigo publicando en revistas, pero los quiero reunir y a ver si les doy forma. Y por ahí hay una novela que me está así rondando. Pero el tema es justamente, quizás la ansiedad no ha desaparecido del todo. Aquí están los cuentos, está la novela, Claro. En algún momento todo va a ir cobrando forma. Para terminar, es que muchas de las cosas que he escrito también ha sido por acumulación. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo haces para publicar tanto? No, le digo, no es que publique, estoy escribiendo todo el tiempo, o sea, no soy un escritor a lo Vargas Llosa con esa disciplina, no podría, sino más bien voy acumulando libretas, el celular, la computadora, y luego voy juntando, y es ahí donde de pronto veo el conjunto, digo, de este bloque de textos hay un libro, ¿no? Y ahí donde trabajo y van surgiendo los otros, ¿no? ¿Es cierto que el coreano se puede aprender como idioma en 3 meses? La escritura la puedes aprender en una semana. ¿En serio? Porque para ellos es una escritura creada a mediados del siglo XV, se creó y se llamó incluso como la escritura para el pueblo, porque los letrados escribían con caracteres chinos, ¿no? Pero necesitaban pues transmitir las leyes, los impuestos, los castigos, y el pueblo no entendía, ¿no? O sea, los caracteres chinos. Entonces el rey dijo, bueno, juntémonos, creó una comitiva, inventemos la escritura más simple, y de esa manera se creó pues el Hangul, y se aprende muy rápido, además. Para nosotros es facilísimo. Otra cosa, ¿qué significa? Ya hablarlo es más fácil que el japonés y que el chino, eso sí. A nivel fonético es mucho más fácil para nosotros. Ya la sintaxis es un poco más complicada, porque es una estructura más cercana al alemán, si quieres. ¿Ya? Mira, aglutinante y todo eso. Claro, yo me imagino que un alemán pues aprenderá coreano mucho más rápido, ¿no? Es una lengua aglutinante, exactamente, ¿no? El verbo te viene al final. Entonces, claro, eso ya no es que lo vas a aprender en un mes y medio, no. Claro, no. Pero la escritura es una semana. Disciplinadamente, una semana. Qué locura. Bueno, fans de BTS, ahora que vienen los ARMY, chicos, chicas, van a poder escribir sus nombres en Hangul. Pero además aprendan un idioma, porque aprender un idioma no es solamente aprender otra lengua, es en realidad aprender otra cultura. Y eso es sumamente enriquecedor. Muchas gracias, Ricardo, por haber venido. No, a ti. Por haber compartido tu enciclopedia de carnaval. A todos tus amigos, a ti. Encantado, gracias. Entonces, con nosotros será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao.
y ya está. Ya.